Ya estamos llegando ya al bloque de la palabra de Dios. Estamos en 17 minutos. Usted puede enviarnos su mensaje, puede continuar haciéndolo. 37 73 4 14 330. Entonces, característica 37 73 41 43 30. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no es cierto?, con la tarea que el Señor nos ha encomendado, que es la de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y agradecemos fundamentalmente a aquellas personas que están allí clamando en la presencia del Señor, pues de lo contrario no tendríamos esa decisión, esa fortaleza que viene de parte del Espíritu de Dios. Bueno, entonces este tema lo hemos denominado vida eterna o juicio de Dios. Vamos para ello entonces al libro del apóstol Juan, en el capítulo 15, y nos dice así, de esta manera. Dios lo bendiga. Entonces, estamos entonces aquí en el capítulo 15 y dice el título: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algunos versículos entonces aquí de este capítulo 15, pero usted está invitado, ¿no es cierto?, a poder leerlo todo, porque realmente son palabras del mismo Señor Jesús, que estaba hablando allí a sus discípulos, aquellos que iban a continuar con la tarea, aquellos que iban realmente a decidirse a hacer la voluntad de Dios. Generalmente el ser humano tiene inconvenientes, dificultades para poder entender el plan de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso se hace necesario prestar oído, ¿no es cierto?, estar muy atento. Y en una oportunidad un futbolista famoso, ¿no es cierto?, les recomienda a otro, en un programa televisivo, siempre solemos compartir esta anécdota, ¿no es cierto?, porque dio la casualidad de que estuve escuchando ese informativo, o sea, ese canal, y el conocido futbolista brasilero Edison Pelé decía a Maradona: Diego, tenés que pensar un poco y tenés que tener en cuenta por qué tenés dos oídos y una sola boca. Con esto le estaba queriendo decir que debía prestar más atención a lo que se le decía. Entonces, aquí el Señor también nos ayuda permanentemente a que podamos escuchar su palabra, y de una u otra manera Él nos habla para que podamos entender. Agradezco al Señor por esa fidelidad de su parte, porque cuando queremos allí dudar en la tarea, siempre el Señor utiliza
sus instrumentos para hacer su voluntad. Debemos entender entonces que este es el plan maravilloso de parte de Dios, que se cumpla la voluntad del Señor, que se cumpla el propósito glorioso que hay en la voluntad de Dios. Debemos entender entonces que cuando el Señor nos habla acerca de que Él es la vid verdadera, la vid es un árbol que da sus frutos y que, por cierto, es muy buscado. Fue en la antigüedad y aún hoy día hay lugares donde se dedican al cultivo de esta fruta, que es la uva. Y el Señor tomó aquí el ejemplo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué importante poder permanecer en los planes del Señor. Y aquí viene, ¿no es cierto?, la tarea de el labrador, que es aquel que está cuidando, ¿no es cierto?, la viña. Entonces dice que todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Este es el tiempo entonces de que el Señor nos pueda limpiar, para que si realmente estamos llevando el fruto, pueda aún aumentar, o sea, llevar más fruto. Decía alguien, ¿no es cierto?, dando un ejemplo con respecto a las dificultades que uno puede atravesar y la oposición. Si hay algo que obtiene una oposición muy grande, es justamente la lucha entre la luz y las tinieblas. Hay diferentes niveles, ¿no es cierto?, de disputas, pero hay una que sobrepasa toda, que es la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Y allí entonces los que se deciden a hacer la voluntad de Dios van a sufrir la oposición. Y no estamos hablando de algo que va a ocurrir esporádicamente, sino que es una permanente. Y por eso el Señor dijo: les aseguro que cada día que pasa, uno debe entregarse por completo al Señor para poder soportar la oposición. Y decía alguien, ¿no es cierto?, que si a una planta que tiene fruto, dice, se le tira piedra, ¿no es cierto?, para derribar ese fruto. Pero imagínense ustedes si alguien no tiene fruto. Allí cuál va a ser el interés de querer allí tirarle piedras, ¿no es cierto? Entonces, si usted está haciendo la voluntad de Dios, sepa que va a tener oposición. Y la oposición no va a venir precisamente o solamente de personas desconocidas, sino la oposición va a venir de... El Señor dijo que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y allí entonces vamos a encontrar que la palabra de Dios es real y es verdadera. Al Señor Jesús dice que sus propios hermanos se burlaban y no creían. Y entonces hasta le decían que estaba fuera de sí, o sea, que no tenía dominio sobre su persona. Y entonces allí uno ve la oposición que tuvo que soportar el Señor.
Y realmente necesitamos entonces, en aquellos momentos difíciles, poder recurrir a que Él nos pueda fortalecer. El versículo 3 continúa diciendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios es la que puede hacer que usted sea transformado y sea cambiado, sea en alguien diferente. Nosotros tenemos una forma de ver las cosas y de actuar que en la mayoría de los casos no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos pide que a través de su palabra, que la podamos recibir, que la podamos guardar. Y dice: por la palabra está limpio. Significa esto que el ser humano sin la palabra de Dios está allí en tinieblas, está allí en oscuridad y permanentemente necesita la palabra de Dios para poder ser limpiado. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta es entonces una advertencia de parte del Señor de que si usted escuchó alguna vez la palabra de Dios y hoy no la está considerando realmente como una prioridad en su vida, y ya es tiempo de que se pregunte si está teniendo algún fruto como cristiano. Y eso se puede ver de diferentes maneras. Si usted está allí siguiendo la corriente de este mundo, vive como una persona de este mundo, se viste como la persona de este mundo, habla como el resto de las personas, sin tener en cuenta la palabra de Dios, allí ya comienza a separarse del Señor Jesús. Y entonces, seguramente que es posible que usted al principio no se dé cuenta. Dice, si la mayoría de las personas viven de esa manera. Y entonces aquí es necesario que nos preguntemos si estamos llevando realmente fruto para la gloria de Dios. Dice el versículo 5: yo soy la vid y ustedes los frutos. El que permanece en mí y yo en este lleva mucho fruto. El Señor Jesús dijo en varias oportunidades que debíamos prestar atención a su palabra para de esa manera poder hacer su voluntad. Dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El discípulo es el que escucha la palabra de Dios y hace su voluntad. Se disciplina en hacer la voluntad de Dios. Es importante entonces que podamos pedirle al Señor que nos podamos conformar a su voluntad, disciplinar a su voluntad. Y allí recién comenzaríamos a ser discípulos del Señor. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Qué expresión tan contundente, ¿no es cierto? Pero que generalmente no la apreciamos, y por eso es que nos separamos y queremos hacer
o muchas veces la voluntad de Dios sin Jesús. Y allí entonces se convierte en una religión más, sin vida, sin fruto verdadero para la gloria de Dios. Si usted está atravesando dificultades por hacer la obra de Dios, no se avergüence, dice el apóstol Pedro, sino glorifique a Dios. Porque de esta manera también en otros tiempos los que le servían a Dios también eran burlados y afrentados. Dice aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ello Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí entonces otro apóstol del Señor, coincidiendo, ¿no es cierto?, con el que estamos compartiendo en esta oportunidad, es el apóstol Juan, que hablaba de la permanencia, y permanencia en Cristo va a significar sin duda, ¿no es cierto?, que las tinieblas, la oscuridad y la oposición se haga ver en su vida. Entonces, este es el tiempo que el Señor le está llamando a poder dar fruto. Y para dar un fruto verdadero tenemos que ser limpiados. Por eso el apóstol, también aquí Pedro, dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y la casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios es usted que aceptó a Jesús. Por eso el apóstol aquí habla con tanta claridad, ¿no es cierto?, para que no se sorprenda cuando vienen las dificultades. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, aquí está también entonces encuadrado esta enseñanza que la hemos denominado vida eterna o juicio de Dios. Aquí entonces el juicio de Dios también está para su casa. Y dice que primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y realmente, ¿no es cierto?, la respuesta es evidente. Hay una condenación eterna. Pero fundamentalmente entonces aquí el mensaje va dirigido a aquellos que que se han acercado a Dios y que han recibido a Jesús como su Salvador, pero que sus vidas todavía no están dando el fruto necesario, como realmente el Señor está queriendo. Y cómo el Señor va a dar el fruto a través de su vida, a través de mi vida, con limpiarnos. Y limpiarnos es una decisión y es una voluntad divina. Dios quiere limpiarnos para que llevemos más fruto. Pero también está la voluntad. Si usted se opone y no permite que el Espíritu de Dios limpie su vida, seguramente va a atravesar dificultades y, lo peor aún, una condenación eterna. Y vamos un poco más adelante aquí, porque el Señor Jesús dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos permanecer en Cristo.
y permanecer en su palabra, en su enseñanza, en su doctrina. Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este es un versículo que generalmente se pasa de largo porque habla justamente de la consecuencia que vamos a tener si no permanecemos en Cristo. Generalmente vamos al versículo 7 y este dice de esta manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Vieron? Esto se asemeja como a los hijos malcriados, ¿no es cierto?, que están pidiendo y a veces sus padres, sin darse cuenta, quieren darle todo lo que piden. Y entonces vamos allí como hijos de Dios, hijas de Dios, a pedir cualquier cosa. Y que seguramente el Señor va a tener la manera de respondernos. Pero anteriormente el Señor dice que el que en Él no permanece será echado fuera y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Aquí el Señor nos está hablando claramente del juicio de Dios. Y si el juicio de Dios, habíamos leído, viene para su iglesia, y dice que primero va a venir por su iglesia. Claro, porque el Señor es justo. El Señor no va a reclamar a alguien que ni siquiera escuchó, cuando todavía hay gente que escuchó el mensaje de la palabra de Dios y no se quiere conformar a la voluntad de Dios. Personas que están viviendo fuera de la voluntad de Dios, con mujeres que no son sus esposas, con hombres que no son sus esposos. Entonces allí ya están atentando contra su propia vida. Y entonces el Señor les vuelve a decir: es necesario que te vuelvas a mí antes que el juicio definitivo caiga sobre tu vida. Hay una promesa gloriosa para aquellos que obedecen. Y hay también una condenación eterna, sin retroceso, para aquellos que perseveran en el pecado. Y en esto hay más responsabilidad de los que transmitimos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos hoy que se hacen llamar ministros de Dios han dejado sus esposas y han tomado otra mujer, pensando que el Señor podía respaldarles, porque la Biblia dice que el don y el llamamiento es irrevocable? Pero, amado hermano y hermana que estás escuchando, si no te arrepientes de ese pecado, no solamente que te vas a condenar por la eternidad, sino que aquellas personas que están escuchando y te están viendo están también alentados a hacer lo mismo. Y esto es mayor pecado. Entonces se hace necesario, como allí en Génesis, cuando la orden de Dios era apremiante y había una ciudad que estaba allí apegada, allí en ese momento la orden de Dios era: escapa por tu vida. Y no es cierto, era una ciudad que estaba allí llegando ya al extremo del pecado. Y mire, hoy día, leyes terrenales que aprueban
la unión de personas del mismo sexo. Y en aquella oportunidad Dios mandó juicio sobre esta ciudad. Y hasta hoy día dice que los científicos investigan y encuentran allí el resultado de ese fuego enviado por Dios. Entonces, significa esto que Dios nos está dando la oportunidad, como iglesia, a que podamos volvernos a Él de todo corazón, para poder empezar a dar un fruto verdadero. Y si usted está escuchando por primera vez y dice, bueno, yo tengo mi religión, yo creo que estoy bien con Dios, no hago mal a nadie, pero la palabra de Dios está muy lejos de su vida. Es más, usted no conoce la Biblia. Entonces el Señor le está demostrando, por el juicio que va a enviar sobre su iglesia, que Él no hace acepción de persona. Por eso ya en el Antiguo Testamento, allí en el libro del profeta Ezequiel, hablaba de la voluntad de Dios acerca de el pueblo de Dios, del justo y del injusto. Y le hablaba al justo para que permanezca en él, pues si se alejaba de la voluntad de Dios, ninguna de las obras iban a ser recordadas. Como tampoco iba a ser impedimento para aquella persona que se arrepienta, no importa lo que haya hecho atrás, Dios iba a perdonarle. Entonces, esta era la tarea del profeta Ezequiel. Tenía que transmitir el mensaje. Y por supuesto, tenía dificultades, ¿no es cierto? Porque aquellos que escuchaban el mensaje de la palabra de Dios les decían, y esto usted puede leerlo, ya aquí el tiempo es corto, pero ahí en el libro de Ezequiel usted puede buscar este pasaje, y donde habla del atalaya. Entonces, ¿sabe que el pueblo de Israel en ese momento le decía a este hombre de Dios que no era justo Dios y no era justo su camino? Entonces el profeta allí comenzó, ¿no es cierto?, a hablarles y le decía que en realidad el camino de ellos era el que no era justo. Y realmente allí dice, aquí en el capítulo 18, entonces para ir terminando en el libro de Ezequiel, usted puede leerlo, y dice aquí este mensaje así. Dice, usted puede leerlo todo, ¿no es cierto?, el capítulo 18, pero dice la palabra de Dios aquí, del versículo 25, dice, y si dijere no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia, diciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Entonces más adelante dice el versículo 29, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Entonces aquí el Señor le estaba hablando directamente a Israel, ¿no es cierto?, aquellos que decían ser y hacer la voluntad de Dios. Muchas personas hoy también, ¿no es cierto?, dicen estar en la voluntad de Dios y permanecen su vida en el concubinato, en una relación no aprobada como matrimonio, y entonces allí están atentando contra su propia alma. Y hay tanta confusión en esto que necesitamos volvernos al Señor. Y si usted tiene por allí, ¿no es cierto?,
hijos de por medio. Y dice, cree que esa es la garantía, pero muchísimas personas han engendrado hijos en diferentes hogares. Lo que sí debe hacer en este momento es apartarse, y si es necesario quedarse solo o sola, ¿qué va a preferir usted? ¿Salvar su alma o permanecer en pecado? Realmente es necesario volvernos a Jesús y permanecer en su palabra. Entonces, usted que está escuchando allí dice, bueno, la verdad es que no sé cómo hacer esta situación. Sé que estoy mal, pero no tengo la fuerza para tomar una decisión. Vamos a orar en este momento para que el Espíritu de Dios pueda alentarlo a usted a tomar una decisión sabia. Y si usted tiene que desprenderse de bienes de esta tierra, hágalo. Pero salve su alma. Salve su alma y aléjese del pecado. Dios le está dando la oportunidad. Dios es paciente, pero tiene el tiempo de que va a hacer juicio. Y entonces vamos a orar en este momento. Y usted allí que está, ¿no es cierto?, a punto de tomar una decisión, pueda repetir conmigo. Amado y soberano Dios, he escuchado tu palabra, Señor, y sé que no he actuado correctamente. Y en este momento necesito la fuerza, Señor, para apartarme del pecado. Señor, acepto en primer lugar a Jesús. Sé que Él fue tentado de diferentes maneras, pero permaneció en tu voluntad. Hoy yo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y quiero salir, Señor, de todo lo que me aparta de lo malo, todo lo que está fuera de tu voluntad, todo lo que me aparta de tu espíritu, Señor. Deseo, Señor, hacer tu voluntad. Por eso anota mi nombre en este momento en el libro de la vida. Y pueda yo permanecer, Señor, para que no sea nuevamente borrado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.